¿Para qué Dios nos creó? Esta simple pregunta en su respuesta, quizás muchos ya nos la hemos hecho, quizás más de una vez, como una fase de investigación para saber con qué propósito, con qué ideal Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y esta pregunta es fácil de reflexionar, no es complicado. Solo lo que tenemos que usar es el sentido común, la creatividad y entrarnos en la palabra de Dios, en la Escritura, y ahí nosotros vamos a recibir la respuesta precisa, contundente y clara del Señor. Podríamos decir, antes de proclamar la palabra de Dios, que Dios nos creó para ser libres, no para vivir como esclavo en el pecado. Estos son los propósitos de Dios. No lo podemos decir en otros esquemas, en otros formatos, porque no podemos desfigurar el plan de Dios. Este es el plan de Dios para ti, para mí y para todo el pueblo de Dios. Dios nos creó para ser libres, para caminar siempre en su divina presencia, en santidad y amor, como siervos e hijos del reino de Dios. Este es el ideal, este es el querer, este es el propósito de Dios para ti, hermano que me escucha, para mí, para todo el pueblo de Dios. Y al mismo tiempo podríamos decir en fe que esta es una buena noticia. Vale la pena entonces escuchar esta enseñanza, compartir este video, compartir esta enseñanza con todas las gentes posibles. Que quizás muchos, por un grado de perplejidad, tal vez se han hecho esta pregunta y todavía no conocen la respuesta. Porque si nosotros decimos que Dios nos creó para ser libres y usamos de esta libertad que Dios nos ha dado, convirtiéndola en un grado de libertinaje, en un mundo mundanal, en un mundo adjunto del demonio y la carne, que nos quieren llevar en una vía contraria a lo que es el plan, el propósito de Dios, entonces nosotros en verdad, necesitamos escuchar esta respuesta. Y estar bien definido desde la fe, lo cual no es algo que Dios nos obliga a creer. Dios propone la fe a través de los profetas, los mensajeros, que van por toda parte llevando la palabra de Dios, proclamándola, dejándose siempre guiar en el poder de Dios, dándole siempre la gloria a Dios. Nosotros deberíamos de tener estos ideales de Cristo en los propósitos de nuestro Padre Celestial de una manera claro, que Dios nos creó para ser libre, pero no para abusar de la libertad de Dios. Porque debajo del cielo hay un tiempo para todas las cosas. El tiempo de los pecadores tiene fecha de expiración. El tiempo de la santidad también tiene fecha de expiración. Y sin embargo, si nosotros vivimos en el pecado, no le hacemos caso a estas cosas y así perseverando en el pecado llegamos a morir, hay muy poca probabilidad que nos vamos a salvar. Porque según esté el árbol ladeado, plantado en la vida, en esa dirección caerá al final. Esto es más serio de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y en la palabra de Dios, que es como una lluvia fresca que Dios hace caer sobre toda la tierra, empapando toda la tierra, para que los frutos se multipliquen y se multipliquen. Así es la palabra de Dios, es una lluvia de bendición. En esta palabra Dios nos está ungiendo, nos está dando un toque de gracia, una comunión de sus conocimientos, para que elevando nuestras miradas hacia Él, lo escuchemos a Él y lleguemos a obrar el bien en buena voluntad, para que podamos ser libres en la forma, o más bien en los formatos y en los esquemas de Dios, en el lenguaje de Dios. Y el apóstol Pedro, en la epístola capítulo 2, asimismo capítulo 2 de Pedro, o más bien Primera de Pedro, capítulo 2,
verso 16 y 17, estas son las palabras que ahí podemos leer y reflexionar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor: obren como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Y concluye en el verso 17 diciendo lo siguiente: honren a todos, amen a los hermanos, amen a Dios, honren al Rey. Palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas, en esta parte final a este tema, ya nosotros hemos escuchado que Dios nos creó para ser libres, pero no para usar la libertad como un pretexto para cometer la maldad o todo género de injusticia, lo podríamos decir en este orden. Ser libre significa hacer la voluntad de Él. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo, que al pie de la cruz se entregó por ti, por mí, por todos nosotros más bien. Todos hemos sido redimidos. Y la redención de Cristo significa ser personas gratas, ser condescendiente con el amado, con el resucitado, con Él que camina entre nosotros, que es la luz que realmente quita las tinieblas. Él ha venido para quedarse entre nosotros como la luz divina que Dios nos ha enviado, para que no estemos en tiniebla. Mis hermanos y hermanas, Dios nos llama a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret de Galilea, el cual cuando hablamos de Él, de su vida, de su legado, parece como que estamos al lado de Él, recibiendo estas instrucciones, porque la palabra de Dios es eso, es el mismo verbo encarnado en la palabra que viene para dialogar con su pueblo amado, que somos todos nosotros. En esta enseñanza Dios quiere enriquecerme a mí, quiere enriquecerte a ti, quiere enriquecernos a todos nosotros. Y para este fin, si no nos abrimos en buena voluntad a la palabra de Dios, en nuestros corazones, en nuestros entendimientos, la palabra simplemente no va a ser una lluvia fructífera. Una lluvia que Dios envía para empaparnos con su gracia y su amor, para que toda la tierra sea cubierta de las bendiciones del Señor, para que esta palabra en su promesa no vuelva vacía hacia el reino de los cielos, lo cual sabemos que jamás volverá vacía. Ser cristiano implica un compromiso, significa una comprensión, una dinámica. Sí, así mismo, a veces nosotros como cultura nos hemos dejado robar el significado de la vida cristiana, que más bien significa tomar sobre nosotros, mis hermanos, el nombre de Cristo, lo cual hacemos al ser bautizados y recibir el Espíritu Santo, el cual ya lo hemos recibido. Cuando seguimos a Jesucristo, llegamos a ser la persona que el Padre Celestial desea que seamos. Y ya esto no es un comentario vano, está en la palabra de Dios, lo que el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo quiere para ti, para mí, para todos sus pueblos. Nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 48. Ustedes sean perfectos como es su Padre Celestial. Palabra de Dios. Este es el querer, este es el propósito. Este es el esquema, este es el lenguaje que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Dios quiere que nuestra fe sea tocada con una unción especial desde Él. Dios quiere darnos a conocer qué es lo que Él quiere. Y lo que el Padre Celestial quiere es que lleguemos a ser santos y perfectos todos. Que santifiquemos este templo. Que usemos este templo como es, que nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo y nuestra misión como cristianos en esta tierra no es vivir a mi manera, conforme como me parezca, no. Si lo hacemos de esta manera nos estamos dejando arrastrar por el demonio, el mundo y la carne, que quieren llevarnos por un camino de destrucción, porque son tres enemigos hábiles y bien equipados por Lucifer, que es jefe de los demonios. Están bien preparados para destruir, si fuera posible, a toda la creación de Dios. Si en verdad comprendiéramos qué significa ser libres, nosotros en cada caída que lleguemos
a cometer pecados, nos vamos a levantar, porque si nos quedamos en el pecado, perseverando en el pecado, hay mucha probabilidad que no vamos a disfrutar de la libertad para los fines que Dios nos creó. Este ser que tenemos dado por Dios es una identidad del Padre y es para vivir libre. Pecando no llegaremos a ser libres. Pecando simplemente, mis hermanos y hermanas, lo que vamos a hacer es esclavo del mal. Vamos a estar a la merced y a los caprichos de estos tres fuertes enemigos que Dios quiere que denunciemos: el demonio, y el mundo y la carne, que definitivamente son enemigos de Dios y enemigos de todos nosotros. Que toda la honra y toda la gloria sea dada a Dios en esta enseñanza.